Voy a pedir el favor a algunos de ustedes que me ayuden con algunos textos bíblicos. Vamos a tener varios textos bíblicos. Entonces, Mateo capítulo 27, desde el verso 32. Bien. Muy bien. Entonces, aquí comienzan algunas citas. Voy a comenzar con el hermano Julio, que me colabore alistando Mateo capítulo 27, versículo 32. Voy a pedirle el favor a la pastora Estela, Mateo capítulo 16, verso 24. Voy a pedirle el favor a mi esposa, Mateo 27, 35. Los textos aparecen ahí en pantalla, ¿vale? Para que cada uno tenga presente qué versículo le corresponde. Bueno, eh, hermana Catherine, si me puede colaborar, Salmo capítulo 22, verso 18. Hermano, hermano Alejandro, Génesis capítulo 3, verso 10. Si está Alejandro, Alejandro, y si no, es uno de sus papás. Hermana Paola, Deuteronomio 21, 23. Hermana Herbaladis, Isaías 53, 5. Tranquilos que ahorita les voy a dar tiempo para que anoten. Bueno, lo importante es que recuerden cuál es su texto, cuál es el que les toca a ustedes, porque si después me preguntan, ya no sé a quién le entregué cuál. ¿Listos? Hermana Lucero, eh, ¿cuál fue cuál fue el que acabé de decir? ¿Isaías? Eh, ¿Alguien me puede ayudar a confirmar cuál fue el último texto que acabé de mencionar? ¿Deuteronomio o Isaías? Isaías. Isaías, gracias. Ese ya lo entregué, listo. Entonces, eh, si de pronto, no sé si puedan, de pronto el hermano Digman o la hermana Marcela, si alguno de los dos pueden, Mateo 27, 37. Si no pueden, tranquilos. ¿Listos? Y necesito rematar estos dos versículos más. Ya vamos por la mitad de los versículos de hoy. Hermana Adriana, voy a pedir el favor que me haga el esfuerzo desde que se me vaya a ir en transporte, si puede. Eh, Mateo, Bueno, buenas noches, mi pastor, y para todos. No, no puedo, es que estoy acá, no puedo. tranquila, listo, te agradezco Estoy en por el la... transporte y no puedo. Listo, no te Vale. preocupes. Entonces, ¿cuál fue el último versículo que acabé de dar y a quién se lo di? Isaías 53:5. Buenas noches para todos, Herbaladis. Para mi hermana Balay, listo, gracias. Mateo 27, 37 se lo he entregado a alguien. Creo que al hermano Dilman o a la hermana Marcela, creo que les di este versículo. Bueno, vamos a ir entonces a ir hasta ahí, nomás hasta Isaías 53, 5. ¿Listos? Hasta ahí, vamos hasta ahí. Entonces, mis hermanos, les comparto que hoy, bueno, ¿cómo eso por este ladito? Muy bien, muy bien. Entonces, lo que decía mi hermano Julio efectivamente fue lo último que estamos enseñando, que es la exaltación del rey. Y quiero que entendamos algo. Es interesante que todo el recorrido del Evangelio según San Mateo ha sido todo relacionado con el rey, el Mesías, el Cristo. Y aquí en Mateo capítulo 27 y 28 vamos a encontrar por fin la exaltación del rey. Recordemos que antes no había una exaltación como tal.
Había habido algunas enseñanzas, algunos mandatos, algunas parábolas, algunos milagros, pero una exaltación como tal no había habido. Entonces, la obra cumbre para exaltar al rey, mientras que los reyes de la tierra, la exaltación es cuando se sientan en los tronos y les ponen una corona de oro, pues esta exaltación para el rey del universo va a ser similar, pero a la vez distinta, ¿no? Casamos a ver el último encuentro acerca de la corona, acerca del cálamo que tenía en la mano, ¿cierto? Varias cosas. Entonces, seguimos en esa ruta de la exaltación del rey. Y quiero recordarles que este tema algo se organizó en 3 partes. La primera parte fue antes de la exaltación del rey, ¿sí? Que es cuando lo coronan, cuando lo golpean con la caña, ¿cierto? Pero la segunda parte es durante la exaltación. Alcanzamos a mencionar un poquito de eso en el último encuentro, pero hoy lo vamos a retomar desde ahí otra vez. Entonces, ¿qué dice Mateo capítulo 27, 32? Bueno, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Muchas gracias, hermano. ¿Y qué dice Mateo 16, 24? Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Buenas noches. Buenas noches, pastora. Muchas gracias. Entonces, mis hermanos, aquí comienza la exaltación del rey y lo que vemos es que hay un hombre que es el Simón de Cirene que es obligado a llevar la cruz, ya que la humanidad de Jesús está destruida. Yo quiero que entendamos eso. ¿Por qué hay un hombre que le ayuda a Jesús? Le ayuda porque la parte humana de Jesús está totalmente destruida. Su humanidad fue llevada al límite. Tal límite fue que su cuerpo físico no logró soportar el castigo de Dios. Viene un hombre y le ayuda a cargar la cruz, pero yo quiero dejar una anotación muy clara ahí. Simón de Cirene le ayuda a cargar la cruz física, el objeto de madera. Pero quiero que entiendan que el objeto de madera, la cruz de madera, no era lo más pesado. El mayor peso era el peso espiritual que Jesús estaba cargando. Lo que es la carga espiritual, la carga del pecado, en eso Simón de Cirene nunca le ayudó al maestro. Y esto es importante entenderlo porque de acá se puede dar una mala interpretación de que los seres humanos ayudan en la obra salvadora que hizo Jesús. Y eso es mentira. No. Simón de Cirene va a tomar la cruz porque le va a ayudar, porque es un punto en la historia en la que la humanidad de Jesús se quebrantó totalmente y no pudo más. Pero nunca ayudó a cargar la cruz espiritual, la cruz del pecado. Eso jamás lo llevó Simón de Cirene. Eso solo lo llevó Jesús. Por eso es que hay un instante en el que le ayudan, pero después de que le ayudan, Jesús retoma la cruz y la va a llevar. Porque el único digno de llevar la cruz es Jesús. Es Jesús. Eso es importante que lo tengamos muy claro. Ahora, el texto que lee la pastora habla acerca de cuando Jesús le dice a sus discípulos, el que quiere seguirme, tome su cruz cada día y siga. Y esto es un llamado para todos los que están conectados en esta noche, hermanos. Quiero decirles que Jesús lleva la carga más pesada, que es la de tu pecado y la de tu condenación. Eso jamás, jamás ningún ser humano lo podrá solucionar. Solo Jesús.
puede llevar esa carga que tú llevas por tu pecado, por tu pasado, por las raíces generacionales, las cadenas generacionales que tú traes, las enfermedades generacionales que traes. Todas esas cosas, solo Cristo las puede libertar. Sin embargo, Jesús te dice, sígueme y toma una cruz. Esa cruz a la que se refiere Jesús no es la cruz del Gólgota, es la cruz de la negación, es negarnos. Negarnos, eso es el significado cuando él dice, toma tu cruz cada día y sígueme. ¿Y por qué hablo de esto? Porque Simón de Cirene es el ejemplo. Él no quería cargar la cruz, pero fue obligado a cargarla. Pastor, ¿yo puedo ser cristiano sin cargar la cruz? No. ¿Tú quieres ser cristiano? ¿Tú quieres ser salvo? La salvación es por gracia, pero implica seguir al maestro. Eso es salvación. Y seguir al maestro implica negarte a tu forma de ver la vida, a tu forma de creer las cosas y a tu forma de ser. Mueres a ti mismo y estás dispuesto a caminar en obediencia a Jesús. Eso se trata de seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dio el ejemplo. Jesús no actuó como él quiso. Él actuó siempre en obediencia al Padre. Y miren lo lindo de la sujeción. El Hijo fue a la cruz por obediencia al Padre. Nosotros tomamos la cruz cada día por obediencia al Hijo. Aleluya, hermanos. Así que esa es la invitación en esta parte inicial de durante la exaltación. Toma la cruz cada día. Es impuesta muchas veces como le tocó a Simón de Cirene, pero de eso se trata el Evangelio y de eso se trata el reino de los cielos. Qué difícil es ser parte del reino de los cielos, pero lo más maravilloso es como estar en un equipo, es como estar, no sé, en la Champions League, es un ejemplo comparativo minúsculo, pero para estar allá se necesitan muchos sacrificios en la vida, muchos sacrificios para ser un gran deportista. Si eso es en lo natural, para ser un gran académico, tienes que sacrificar muchas cosas. Porque en lo espiritual la cosa es diferente. ¿Quieres ser un verdadero hijo de Dios? Eso implica sacrificio. Implica tomar la cruz cada día y seguir. Eso implica buscar a Dios aun cuando estés cansado. Eso implica orar cuando tú no quieras hacerlo. Eso implica buscar la palabra de Dios cuando no entiendas nada de la escritura. Sígueme, dijo el Señor. Si quieres ser mi discípulo, sígueme. Muy bien, hermanos, esto está potente. Esto está potente y tenemos que acabar hoy, hermano. Entonces, ¿qué dice Mateo 27:35? Dice, cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Gracias. ¿Qué dice Salmo 22:18? Salmo capítulo 22, verso 18. ¿Quién se lo haya delegado? Salmo 22:18. Dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Gracias. ¿Y qué dice Génesis 3:10? Amén. Buenas noches. Aquí dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Tenemos 3 versículos. El primero narra lo que Jesús presenta en la cruz. Él va a entrar en un momento en lo que es la vergüenza pública. ¿Te han avergonzado alguna vez? Déjame decirte que nunca nadie te avergonzará como fue avergonzado Jesús. Jamás. No por el hecho que simplemente lo desnudara, es que entre tú tienes un mayor honor, una mayor posición, pues las situaciones cambian. Y Jesús es el rey del universo.
y fue avergonzado delante de su creación. ¿Y por qué es avergonzado? ¿Por qué es desnudado? ¿Y por qué Jesús aceptó? Porque es que Jesús podía haber llamado ángeles. Jesús pudo haber hecho un milagro de que hubiera una luz resplandeciente alrededor de él, como cuando se transfiguró en el monte, y nadie hubiera visto su vergüenza. Pero vieron su vergüenza, vieron su desnudez. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús pasó por la desnudez? La respuesta es Génesis 3:10. La Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, la reacción de su pecado fue vergüenza. ¿Cuál es el problema del pecado, hermanos? Que siempre al comienzo se ve deleitoso, pero al final es una vergüenza terrible. Y es lo que Adán y Eva sufrieron en el huerto. Disfrutaron del deleite del pecado y de la tentación, le dieron libertad a sus pasiones, y cuando viene Dios, ellos les da vergüenza y se esconden. Y cuando Dios les dice, ¿por qué se esconden? Dice, porque estamos desnudos. Esa desnudez no era un problema de la desnudez física, el problema era de la desnudez espiritual. Era la idea de que su inocencia se había perdido. Ese es el problema del pecado, que daña lo que Dios ha hecho bueno. Siempre Dios todo lo hace bueno. ¿Cuáles son los problemas del mundo? El pecado. Como lo dijo un predicador, el problema del mundo se resume en tres cosas: el pecado, la enfermedad y la muerte. En eso está el resumen de todo el problema del mundo. Entonces, Adán y Eva se sienten avergonzados por su pecado. Y esa vergüenza es la que Cristo va a llevar en la cruz. Él no solamente va a llevar nuestros pecados, no solo lleva nuestras enfermedades, sino que Él también lleva tu vergüenza. ¿Te has sentido avergonzado porque has fallado a Dios? Déjame decirte en esta noche que si aceptas la obra de Jesús en la cruz, Él va a llevar tu vergüenza, se la va a llevar allá, a la cruz. Te la va a quitar. Te garantizo que va a quitar tu vergüenza y Él la va a llevar por ti para que tú no lleves más la vergüenza del pecado. Ese es el Rey que está siendo exaltado a través de un proceso terrible de vergüenza y de desnudez. Entonces, Salmo 22 es la profecía, la escribe el rey David, 600 años, perdón, rey David, siglo 8, siglo 9, antes de Cristo, escribe estas palabras. 9 siglos después va a venir el cumplimiento. El rey David nunca fue avergonzado, pero él escribe proféticamente, llevaron mis vestidos, ¿sí? El cumplimiento de Jesús, una profecía que se cumpliría siglos después en Jesús. Muy bien, hermanos, continuamos. ¿Qué dice Deuteronomio 31:23? Estaba escuchando tan atenta que no lo había visto. 21-23. Deuteronomio 21:23. Entonces dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminará tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Oh, hermanos, qué texto tan tremendo. Isaías 53:5, ¿qué dice? Isaías 53:5 dice,
En realidad, Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Muchas gracias. Hermanos, en este instante llegamos al momento máximo de la exaltación del rey. Él no fue levantado en un trono y una corona de oro. Él fue levantado en una cruz de madera, probablemente tosca y lacerante. Lastimaría una madera tosca y rozaría con su piel maltratada, con su piel herida, con las llagas que en su cuerpo se han producido por el calor del día, por los látigos, por los castigos, por los golpes, por las escupidas que le han tenido sobre él. Pero aún así, esa madera tosca y lacerante es puesta en su espalda y es clavado en la cruz. Y lo importante de este acto en la cruz es que, si escuchamos bien lo que decía Deuteronomio, dice que la cruz era el lugar que le pertenecía a los malditos. Y yo quiero que entiendas eso. La cruz es el lugar para los malditos. Deuteronomio 21-23 dice, maldito el que es colgado en un madero. Así que la cruz es el lugar para alguien maldito, para alguien que ha sido maldecido, para alguien que no tiene futuro, que no tiene esperanza. Porque el maldito no tiene esperanza, el maldito ya está condenado. Su destino está trazado, su final está anunciado. Pero ese lugar que le pertenece a los malditos es aquel lugar en el que Jesús será exaltado. Aquel lugar que es de todos los que están bajo la maldición de pecado. ¿Sabes quién es un maldito? Un maldito es aquel que está bajo la culpa del pecado. ¿Y sabes qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y lo que quiere decir ese versículo es que tú es o eras un maldito. Y no solo tú, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, toda la humanidad maldita. Los que tienen hijos ven a sus hijos como lo más maravilloso de la tierra. Déjame decirte que ante los ojos de Dios, si tus hijos no se arrepienten de corazón y aceptan la gracia, son malditos, porque están bajo la condenación del pecado. Están bajo la maldición, bajo la condenación de sus almas. Por más de que tú los ames, ellos no se salvarán. Y por eso es que Jesús, entendiendo la situación de que todos estábamos bajo la maldición del pecado, y esto quiere decir que nosotros éramos los que debíamos estar allí clavados en la cruz. Es por eso que Jesús va a morir en esa cruz que te pertenecía a ti, ese lugar de maldición para ti y para tus generaciones. Jesús tomará tu lugar. Porque ese lugar donde se condenan a todos eternamente es el lugar donde el Rey de Reyes, el Mesías, Jesús, se ubica, es clavado allí y toma tu lugar y mi lugar. Y en ese lugar de la exaltación le ponen un título que es: este es Jesús, el Rey de los judíos. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Así que el inocente está siendo expuesto por los culpables. Y el bendito, mire lo interesante. ¿Se acuerdan cuando él entró a Jerusalén que dijeron: bendito el que viene en el nombre del Señor? El bendito se constituye maldito por amor a ti.
Y en esa cruz le colocan el título, este es Jesús, el Rey de los Judíos. ¿Para qué? Para que todo el mundo vea, lea y crea. Y yo quiero que te grabes eso porque con esto vamos a ir cerrando este primer tiempo del Zoom. Ese letrero ahí, piensa por un instante, porfa, conéctate conmigo en este momento, imagina la obra, la escena ahí de la cruz y piensa en ese letrero allí, diciendo, este es Jesús, el Rey de los Judíos. Tú estás viendo ese letrero, lo estás leyendo, pero la gran pregunta, ¿tú lo crees? Allí está el Rey que se entrega por amor a su pueblo, como lo dijo Mateo capítulo 1, 21, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al mundo de sus pecados. Aquí está el Rey entregando por amor a su pueblo para salvarlo de sus pecados. Así que te pregunto, amado y amada hermana que me escuchas, ¿realmente tú crees que Jesús es el Rey? Porque de esa fe determinará el destino de tu alma. No se trata de ser buenos o ser malos. Se trata de fe. ¿Tú crees que Jesús es el Rey? Y si tú crees que Jesús es el Rey, ¿tú vives para ese Rey? ¿Tú vives para ese Rey? ¿Lo reconoces como el Rey de tu vida? ¿Realmente ese Rey gobierna tu vida? Porque si tú crees realmente que Jesús es el Rey, tu vida empieza a girar en torno a Él. Amado que me escuchas, amada que me escuchas, ¿tú crees? Aquí hacemos el corte de tomar en letras, mis hermanos, y retomamos para hacer el cierre de esta preciosa serie. Amén. Volvemos. Somos 13. Nos conectamos los 13. Muy bien. Entonces, ahora, mientras seguimos reflexionando en qué creemos, ¿sí? ¿Qué creemos? Vámonos con la siguiente serie de versículos. Pastor, Entonces, buenas noches. hola, hola Nicole, buenas noches. Qué Pastor, lindo si quieres yo te escucharte. ayudo con este versículo. Perfecto, me encanta la idea. Bueno, Entonces, ayúdame, porfa, con, vamos a leer Mateo 27:37. Ayúdame dale, con aquí ese, lo tengo. porfa. Mientras que lo vas buscando, entonces voy a pedirle el favor eh, eh, a la hermana Luisa que me colabore con Mateo 1:21. Voy pidiéndole el favor a mi hermana Lucero, Mateo 27, del 39 al 44. ¿Listo? Vamos hasta ahí. Entonces, Listo, ¿qué dice pastor. Mateo 27:37? Dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Muchas gracias, Nicole. ¿Qué dice Mateo 1:21? Buenas noches a todos. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muchas gracias. ¿Qué dice Mateo 27:39 al 44? Buenas noches. Dice, y los que pasaban la injuriaban, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz.
De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si el rey de Israel desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Muchas gracias, mi hermano. Qué tremendo, hermano. Miren esto. Acá hay muchas cosas preciosas. Casi siempre cuando a nosotros nos dicen cosas bellas, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando a ustedes les dicen que es muy inteligente, o muy bonito, o muy pilo, bueno, o muy trabajador, pues casi siempre este tipo de cosas se lo dicen a uno las personas que lo quieren, ¿cierto? Las personas que a uno no lo quieren, normalmente le dicen cosas feas, ¿cierto? Usted es feo, usted no sirve para nada, ¿cierto? Es como la regla general de la vida. Dios es tan soberano que aún Dios tiene la potestad de usar a sus enemigos para sus propósitos. ¿Y por qué les digo esto? Porque en esto que acabamos de leer, vemos que Dios va a usar, póngale atención a esto, Dios va a usar no a los seguidores de Jesús para hablar de las cosas buenas de Jesús, va a usar la misma boca de los enemigos de Jesús para recordar en este momento de la exaltación cuáles son los títulos que Jesús tenía. Sabemos que ellos lo hacían de una manera burlesca, satírica, pero esto es lo maravilloso de Dios, que aún las cosas difíciles de la vida las puede usar para bien. Y el ejemplo más claro lo hizo con su propio Hijo Jesús. ¿Por qué lo digo? Porque miren, aquí el texto nos está enseñando que Jesús es escarnecido, o en griego sería empaizo, que significa ser burlado, ¿sí? ¿Y quiénes son los que se burlan de él? Los pecadores. Y esto es lo irónico de la vida. Casi siempre los que hacen el mal son los que más se burlan, no sé si se han dado cuenta. Los que hacen la maldad son los que más se burlan de las demás personas. Y no hablo en un sentido de burla de hacer chanzas o de hacer chistes, no, me refiero de esas críticas destructivas que las hacen mediante un humor negro buscando lastimar a la otra persona, ¿sí? Eso es el burlador, ¿cierto? Y los burladores que escarnecieron a Jesús eran pecadores. Pero lo interesante es que, si recuerdas, la Biblia dice que tú y yo también somos pecadores. ¿Sabes qué quiere decir esto? Ay, yo tengo mi cámara apagada, qué pena. ¿Sabes qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si somos honestos, nos tenemos que identificar con esos pecadores y debemos reconocer en esta noche que nosotros, tú y yo, fuimos los que crucificamos al rey de los judíos. Algunas personas pueden decir, no, si yo hubiera estado en el tiempo de Cristo, yo no lo hubiera crucificado, yo hubiera llorado. Pero la realidad es que cada vez que tú pecas y le das prioridad a tu pecado, es una forma como si en ese tiempo tú lo crucificaras. Cada vez que fallamos, cada vez que pecamos, es como si tomáramos nuestras manos, el martillo, la puntilla y crucificáramos al Maestro. En un sentido figurado, porque Jesús fue crucificado una sola vez y para siempre. ¿Vale? Eso no quiere decir que ahorita, ay, no, ahorita en cada Semana Santa estamos crucificando a Jesús. No, eso es una tradición ficticia, eso no es así. Jesús murió, dice la palabra en Hebreos, murió una sola vez y para siempre. Pero cada vez que nosotros pecamos,
es como si prácticamente abofeteáramos el rostro de Dios y le diéramos la espalda y le dijéramos, ¿sabes qué, Dios? Lo que tu Hijo Jesús hizo en la cruz no nos importa. Yo quiero vivir a mi manera, en mi pecado, en mi mentira, en mi grosería, en mi engaño, en mi traición, que de pronto nadie conoce, pero Dios que lo ve todo, conoce el corazón de todos. Así que nos identificamos con los pecadores. Y a pesar de lo vivido, Dios mismo usa la boca de esos pecadores, de esos escarnecedores, para hacer la memoria de su Hijo crucificado. Miren lo interesante. Dios todo lo usa para bien. Ellos piensan que están burlándose del Mesías, pero ellos, sin esperarlo, nos dejan a nosotros hoy la memoria acerca de varios títulos preciosos de Jesús. Y dos de esos que acabamos de leer es Hijo de Dios y Rey de Israel. Hijo de Dios y Rey de Israel. En el verso 40 dice, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Y en el verso 42 dice, si Él es el Rey de Israel, que descienda de la cruz y creeremos en Él. ¿Sabes qué es lo interesante? Que aunque Jesús hubiera bajado de la cruz, ellos hubieran seguido sin creer. Por eso Jesús no se bajó. O sea, si Jesús bajándose de la cruz viera que se salva la gente, se baja. Se baja. ¿Por qué no se bajó? Porque es que recuerden, hermanos, la salvación no es por lo que vemos, es por lo que creemos. Y entonces dice la palabra de Dios que si tenemos que ver para creer, eso no es fe. Así que no esperes un milagro para creer en Dios, porque la fe se trata de lo contrario. Tú crees en Dios, aunque llegue o no llegue el milagro. Tú crees en Dios. Eso es la verdadera fe. Aleluya. Y avanzamos. Seguimos avanzando. Aquí otros versículos. Entonces voy a volver a redistribuir. Voy a pedirle el favor a mi esposa que me colabore con Mateo 27, 46. Voy a pedirle el favor al hermano Julio, Mateo 27, 50. Voy a pedirle el favor a mi hermana Catherine, Génesis 3:15. Si puedes, porque no sé si puedas, pero si puedes, Génesis 3:15. Sí, pastor. Perfecto. Voy a pedirle el favor a mi hermano Jason, que me colabore con Mateo 27, 51. Mateo 27, versos 51, 52, 54, 55 y 57. ¿Listos? Me lees eso, no me los vayas a leer. Léeme solamente esos versículos que están en el capítulo 27, 51, 52, ahí está en la imagen, 54, 55 y 57. ¿Listo? Le pido el favor a Nicole que me colabores con Salmo capítulo 16, verso 8 al 11. Voy a pedirle el favor a mi hermana Herbaladis que me colabores con Mateo 27, 66. Y acá es donde mis amados hermanos dicen, uy, este pastorcito hoy se fue con, pero se fue con todos los versículos para cerrar esto, ¿no? Voy a pedirle el favor a la pastora con Mateo 28, versículo 2, atenta acá, es Mateo capítulo 28, versículo 2, solo el 2, y luego vas hasta el 9 y 10. Entonces, versículo 2 y versículo 9 y 10 del capítulo 28. Y finalmente, me queda un versículo. ¿Quién dijo yo? ¿Quién quiere ese último versículo? A ver. Alejo. Listo. Alejo, ayúdame con Mateo capítulo 28, verso 16 al 20. Listo, hermanos. Entonces, ¿qué dice Mateo 27, 46? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani,
Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ay, hermanos, algo que me cautiva del Evangelio de Mateo es que en Semana Santa hemos escuchado acerca de las 7 palabras de Jesús, ¿cierto? Esas 7 frases son una recopilación de frases que Jesús dice según los diferentes evangelistas. Mateo solamente expresa una frase y esto me cautivó cuando estaba estudiando Mateo. Usó de todo lo que Jesús habló en la cruz, Mateo escribió una sola frase y fue una frase inspirada por el Espíritu Santo y fue la frase, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué el evangelista Mateo va a anotar esa frase y no otras? ¿Por qué esa? Se concentra en esa. Esa frase le marcó el corazón a Mateo cuando la escuchó a la distancia y cuando escuchó que Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta frase es profunda. ¿Por qué? Porque nos recuerda que el Mesías fue ungido. Recuerden que desde la primera lección hablamos del ungido, ¿no? Ah, el ungido de Dios, el Mesías. Pues, cuando hablamos de ungido, que recordamos en el comienzo que hablábamos acerca de un aceite que se colocaba sobre la cabeza de la persona para ser rey, ¿no? Entonces, cuando David iba a ser rey, unge en su cabeza. A Jesús, cuando dice que es el ungido, de manera simbólica, es como si hubieran puesto sobre el aceite para una misión. ¿Y esa misión cuál era? Ser, cuando hablamos de que Jesús es rey, su misión se trata, en resumen, de la siguiente frase. Jesús fue ungido para ser nuestro sustituto. Todo lo que hizo Jesús fue para ser nuestro sustituto en la cruz. Todo lo que él hizo fue para que tú no estuvieras en la cruz, sino él ser el sustituto tuyo, ocupar el lugar que te correspondía. ¿Y por qué menciono esto con la frase Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque tenemos que entender, hermanos, que cuando Jesús fue nuestro sustituto allí en la cruz, él cargó todo el pecado que a nosotros nos separaba de Dios. Recordemos lo que dije en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, ¿están qué? ¿Se acuerdan? Están separados. Estábamos separados por el pecado. Y entonces lo que Jesús sucede en este momento, cuando Él toma el pecado de todos nosotros, es que el Padre lo abandona. El Padre se separa del Hijo. Y por eso es que Jesús se va a sentir desamparado. Y por eso es que aquí Jesús no va a decir Padre mío, sino que va a decir Dios mío. Porque aún la comunión de familia que tenía el Padre con el Hijo se rompe acá. Y los que son papás sabrán que no hay nada más duro en la vida que separarse de sus hijos por un conflicto. Pues qué difícil o qué peor es aún que el padre y el hijo se separan, no por un conflicto entre ellos, sino por el conflicto del mundo. Y por eso es que Jesús va a exclamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mientras que a nosotros el Padre nos prometió en el Antiguo Testamento, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Él sí abandonó a su Hijo. Esto se llama amor. Esto se llama amor. Amor de Jesús por ti. Jesús es nuestro sustituto en la cruz. Carga el pecado. Y por ese pecado es desamparado y separado del Padre. Así, en medio del dolor y la aflicción, el Rey completa su obra máxima. La máxima obra. Hay muchos hombres muy inteligentes que uno puede decir, wow, su máxima obra fue esta investigación. Su máxima obra fue
descubrir la cura contra el cáncer. Su máxima obra fue escribir un libro, 100 años de soledad. Su obra más grande fue, pero en el caso de Jesús, su obra máxima fue morir en una cruz y entregarse sacrificialmente el rey por sus súbditos. Esto es el verdadero significado de amor. Jesús hace un sacrificio de amor y entregará su espíritu en aquel lugar, en el madero cruel, el lugar de la exaltación del rey. Aquel lugar donde será visto por el Padre, lo verán los hombres, lo verán los ángeles y lo verán los demonios, para memoria eterna de su obra eterna. Veamos qué dice la palabra de Dios. Mateo 27:50. Bueno, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Muchas gracias. ¿Qué dice Génesis 3:15? Ya, pastor. Dice, No te preocupes. y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. Gracias, mi hermana. Gracias, mi hermano. Miren lo interesante. Ahora entramos a la tercera parte de la exaltación. Recordemos que vimos antes de la exaltación, durante la exaltación, y ahora entramos después de la exaltación. Ya Jesús fue exaltado. Ya Jesús muere. Y después de esa exaltación, ¿qué? Es la pregunta. ¿Qué? Pues la palabra de Dios dice, lo que dice Génesis 3:15, es que en Jesús se cumple esa promesa. Se cumple. Los adversarios, los enemigos de Jesús, los fariseos, saduceos, y todos los que no querían aceptar el reino de Dios, esos son los enemigos de Dios. Si tú no aceptas el gobierno de Jesús, ya sabes, te constituyes en enemigo de Dios. Qué duro, no hay opción, no hay puntos medios. Eso lo aprendimos con Pilato. No hay puntos medios, o con Dios o contra Dios. Los adversarios consideran que han derrotado a lo que la Biblia llama la simiente de la mujer, según Génesis 3:15. La simiente significa el descendiente de una mujer. Esto no quiere decir que María fuera espectacular, como lo enseña la Iglesia Católica. No, es que la esencia no es la mujer. La esencia de la promesa es la simiente, o sea, Jesús. Aquí la historia no se trata de María, se trata de Jesús. Y los adversarios creen que han derrotado a la simiente de la mujer, que han derrotado a Jesús. Pero se les olvida que la promesa de Génesis 3:15 es una aplastante victoria sobre el pecado y la muerte. Porque el verso dice, la simiente de la serpiente, que es el pecado y la muerte, herirá a Jesús. Y efectivamente el pecado y la muerte hirieron a Jesús en la cruz y muere. Jesús pasa el proceso de la muerte. Esa es la herida en el calcañar. Pero la promesa dice que el hijo de la mujer pisotea la cabeza de la serpiente. Oh, hermanos, y esto significa una aplastante victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. Por eso, cuando tú te sientes en debilidad de pecado, de muerte, de culpa, cuando tú sientes culpabilidad, cuando tú sientes luchas, cuando tú sientes que el pecado te abarca, cuando tú sientes todas esas cosas negativas, recuerda que Jesús en la cruz obtuvo una aplastante victoria sobre el pecado, la muerte y sus consecuencias. Y por eso es que el velo se rasga en el templo. Y quiero que leamos qué dice Mateo 27:51 y 52, 54, 55 y 57. Buenas noches, familia. Y dice así la palabra de Dios.
He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visitó visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Hizo muy bien la lectura, era una lectura de las más difíciles porque era saltada. Pero, hermanos, esto aquí estamos después de la exaltación. ¿Qué sucede? Lo primero que dice es que el velo del templo, entonces les recuerdo rápidamente que el templo, bueno, voy a hacer aquí un corte, aquí un segundito, para que puedan verme. El velo del templo, el templo tenía un velo entre el lugar santísimo y el atrio. Era una separación para que allá entrara solo el sumo sacerdote una vez al año. Si recuerdan un poquito, si han escuchado un poco acerca de la historia, sabemos que en el templo había un velo que no todos podían acceder, sino que por la misericordia de Dios, un hombre podía ingresar una vez al año. ¿Sí? Y era por un tema de pedir perdón por los pecados del pueblo. Llevaba una ofrenda. Cuando Jesús muere en la cruz, dice que el velo se rasgó. ¿Alguien me recuerda cómo? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Gracias, amor. ¿Sabes por qué el velo se rasgó de arriba hacia abajo? Porque ese velo lo que significa, lo que representa, es el pecado que a nosotros nos separa. Mire, todo esto va relacionado con esa obra de Jesús, ¿cierto? Acuérdense, el pecado hace que el Hijo se separe del Padre. El pecado hace que Adán y Eva se separen de Dios, salen del huerto. El velo separa al hombre pecador de Dios. ¿Qué hace Dios en la cruz del Calvario? Dios en la cruz del Calvario lo que hace es coger esa separación y la rasga, la rompe. Y el velo dice que se rasga de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque significa que es Dios el que quitó la barrera. No fuimos nosotros. Nosotros nunca podremos hacerlo con nuestras obras. Por eso ninguno con buenas obras podrá llegar a Dios. Es aceptando lo que Dios hizo por nosotros. De eso se trata la cruz. Creer lo que Jesús hizo por nosotros y aceptar su reino. Dios rasga el velo de arriba hacia abajo. Y eso específicamente nos habla de que es Dios quien quita el pecado que nos separaba de Él. Y la victoria de Él incidirá sobre todo, sobre lo natural, como como piedras y rocas, tierras y rocas, que lo acabamos de leer. Su victoria es sobre todo lo natural. Su victoria es sobre todo lo espiritual, porque acá habla de almas que salieron, hay una interacción ahí espiritual. Todo esto es relacionado con la victoria de Dios sobre lo natural, victoria de Dios sobre lo espiritual, la victoria de Dios sobre los que no creían. Y esto es impresionante. Los que no creen, la Biblia dice que al final tendrán que doblar sus rodillas ante Dios. Así que, hermano, hoy te invito a que hoy te arrodilles ante Dios y aceptes su salvación. Porque si hoy no renuncias ante Dios, al final, igual, en la humillación y en la condenación, te tocará postrarte ante el Rey, porque la Biblia enseña que Él es Rey sobre todo. Así que Jesús también demuestra acá su victoria, aún sobre los que no creían. Y un ejemplo de esos es el soldado romano. El soldado romano probablemente no creía, pero cuando vio la obra de la cruz, creyó y dijo, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Así que la cruz es un evangelio, un mensaje para todos, y todos pueden creer, todos pueden creer. Sobre los que no creían,
Y sobre los que sí, tenemos a José de Arimatea, que me fascina la historia, que habla acerca de que era rico y que era discípulo de Jesús. Esa tradición que nos han vendido en la religión tradicional, en la que los pobres son los que pueden ir a Dios, eso es mentira. Acá tenemos a un rico, rico, pero que sus riquezas las ponían para Dios. Servía a Dios con sus riquezas. Así que, hermanos, algo nos tendrá que hablar el Señor hoy. Podemos aprender de José de Arimatea, que usó sus riquezas para servir a Dios. Y qué maravillosa forma de servir. Fue el que otorgó el sepulcro donde sería enterrado Jesús, para memoria eterna. Así que Jesús demuestra acá su victoria sobre todo y sobre todos. Y aunque los adversarios, y esto me parece fascinante, sí, lo comento y luego leemos el versículo. Vamos a ver que los soldados, los ejércitos humanos son contratados para que vigilen el sepulcro. Pero los ejércitos celestiales abren el sepulcro. Ay, hermanos, vamos a leer eso. Vamos a leer eso. Dice, a ver, el versículo que sigue, Salmo 16, 8 al 10, por favor. Salmo capítulo 16, verso 8 al 10. Ya me acordé. Este era para Nicole, creo. Te esperamos. Perdón, pastor. A mí me había También es tocado, a mí me había tocado Salmos 16 del 8 al 11. ¿Sí es ese? Sí, perfecto, perfecto. Listo. Entonces, dice, 8, listo. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. No permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gracias, Nicole. Y qué versículo tan maravilloso, hermanos. Esto se llama fe. Jesús tenía fe en su papá, en su padre, y sabía que aún a través del camino de la muerte, su alma, él plenamente podía confiar en su padre que lo cuidaría. Wow, hermano. Jesús no solamente nos exige que creamos, Él nos dio el ejemplo de qué tipo de fe es la que quiere de nosotros. Una fe que podamos confiar en el Padre, sea que las cosas se vean bien o sea que las cosas se vean mal. Eso es una fe sobrenatural. Mateo 27, 66. ¿Qué dice? Dice, entonces se fueron y aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y colocaron guardias. Muchas gracias. Miren, esto, ¿saben quién lo hizo? Lo hicieron los guardias, lo que estaba diciéndoles ahorita. Los ejércitos humanos tratando de sellar y asegurar al Mesías. Ahí están ahí tratando con sus caullas, con sus lazos, mejor, con su firma del gobernador, mejor dicho. Pero ¿qué dice Mateo 28, versículos 2, 9 y 10? Dice el verso 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la tierra y se sentó sobre ella. Y el verso Sí, perdóname, sí. 9 y 10 dice, he aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Muchas gracias, pastora. Hermanos, miren lo tremendo que es esto. Las fuerzas humanas tratando de limitar a Jesús. Y viene
un solo ángel, un solo ángel enviado por Dios y rompe todas las cadenas. ¿Sabes algo? Muchas veces nosotros vamos por la vida así como esa piedra del sepulcro. Allí hay un mensaje muy profundo que hoy no lo puedo enseñar todo y nunca podré porque es demasiado profundo, es eterno. Pero ese sepulcro muchas veces nos representa a nosotros, atados por nuestros problemas, por cosas que los seres humanos que nos rodean han querido atarnos, agobiarnos, subyugarnos, amarrarnos, atarnos. Pero viene un solo mensajero del Mesías, un solo mensajero de Dios y rompe todas las cuerdas. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Y qué dice Mateo 28, 16 al 20? Porque esto se acabó. Amén, pastor. Bueno, dice la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 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 Y todo el pueblo de Dios dice, Amén. amén. Amén, hermano. Amén. Esto es tremendo, hermano. Yo no sé si tú sientes lo que yo siento, pero esto es tremendo, hermano. Es tremendo. Miren, los seres humanos tratando de afectar al Mesías, pero los ejércitos celestiales confirmando que Jesús no podía ser retenido ni por hombres ni por poderes. A él no lo pudo retener los soldados, a él no lo pudo retener los fariseos, a él no lo pudo retener ni siquiera nuestro propio pecado, a él no lo pudo retener la muerte, a él no lo pudo retener el pecado. Al contrario, Jesús se levanta como el conquistador de la muerte. Ese es el rey al que adoramos, el conquistador de la muerte y quien es digno de adoración. Hermanos, esto es maravilloso. Mateo capítulo 1, encontramos, capítulo 1 y capítulo 2, encontramos al Jesús envuelto en pañales siendo adorado. Y aquí resucitando, adorado, porque el Rey merece la adoración de tu alma. Él merece todo de ti. Él no se, tú no te puedes quedar con nada. Todo es de Él. Él es el rey. Si Él es el rey, todo es de Él. Absolutamente todo. Él es digno de adoración y es el rey quien, a pesar de su conquista real, sigue siendo humilde. Uy, hermanos, este rey es maravilloso. Conquistador, pero humilde. Tan humilde que nos llama hermanos en este texto. Los llamó hermanos. Ya no los llamó súbditos, les llamó hermanos. Y no solamente les llama hermanos, sino que a pesar de todo les tiene paciencia en la debilidad. Porque dice que habían algunos que aún dudaban. Hermanos, qué terrible, pero así somos los seres humanos. Si sientes que a pesar de que Dios es muy bueno, a veces tú sientes que le fallas, déjame decirte que eres como los apóstoles y todos somos defectuosos. Por eso la salvación no se trata de ti, se trata de Él. Se trata de Él. Así que Él, siendo rey conquistador, sigue teniendo paciencia con nuestras debilidades. Nos habla cercanamente. Esto es lo que está en estos últimos versículos. Nos habla cercanamente. Nos recuerda su omnipotencia. Él tiene toda potestad, me ha sido conferida. Y lo dice no para vanagloriarse, sino para que creamos que Él es nuestro rey, que Él merece y quien tiene toda la autoridad universal y quiere y exige que le obedezcamos completamente, ganando súbditos en todo el mundo, enseñándoles las maravillas del reino celestial. Tenemos 3 meses hablando sobre el reino de los cielos
Y es lo que hay que enseñarle al mundo, las maravillas del reino celestial. Y esa obediencia implica que tenemos que extender el reino de los cielos. Jesús se fue para arriba y nos delegó a nosotros la tarea de extender el reino de los cielos para que aquel día, para que aquel gran día de la gran cena, su casa esté llena y todos puedan heredar las bendiciones del reino de los cielos que se ha acercado para todos. Gracias a Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Y con esto terminamos Tu Amor en Letras y terminamos esta maravillosa serie de Jesús el Rey. Vimos la llegada del Rey, vimos el heraldo, la victoria y la proclama del Rey, vimos sus leyes y mandatos, sus palabras y obras, sus enseñanzas, el pueblo de Dios, la revelación de su obra real salvadora y su exaltación. Esto es la serie Jesús el Rey, según Evangelio de Mateo. Mis hermanos, se acabó el tiempo, lamentablemente no tengo cómo escucharles, pero alístense porque no terminó esta serie, pero viene una, hermanos, ya Dios me regaló la que viene. Alístense, alístense. Feliz noche, hermanos. Esto fue Tu Amor en Letras. Bendiciones para todos. Feliz noche para todos. Dios los bendiga. Les queremos. Bendiciones, un abrazo Feliz para todos. verte, Gracias, pastor. Bendiciones, muchas. Chao, familia. Chao, profesor. Chao, los que no Bendiciones. veo. Hasta luego, pastor, que descansen. Gracias. Hasta luego, pastor. Hasta luego todos. Bendiciones, bendiciones. Chao, Él es bendiciones a todos. es pastor y profesor porque nos enseña. Hasta luego a Bendiciones. todos. Dios bendiga. Feliz noche. Chao, papá. Hasta luego. Feliz noche. Sí, Chao, Yusu. familia. Chao, chao. Sí. Fuerza.